Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Sí me escuchan? Buenas tardes, sí se le escucha. Ok, ¿cómo están? Bienvenidos. Espero que se encuentren muy bien. Espere que me ha salido una. Aguárdenme un segundo, por favor. Ahora sí. Bien, perfecto. Ya enseguida me van a ver. Aguárdenme un segundo. Bueno, cuéntenme mientras tanto de qué universidad, para qué universidad es el trabajo. La doctora, ¿Qué somos de la tal? Universidad de Guayaquil, de Ecuador, Ok. de la carrera de Derecho. Ah, estudiantes de Derecho. Bien, bien, bien. Pensé psicología. Ok, No, nuestro no, tema está no. relacionado. Ok, no hay Ajá, problema, mucho sí. mejor. Excelente. Trabajo mucho con psicología, o sea que me encanta poder trabajar también con estudiantes de Derecho. Ahora me van a ver. A ver, ahora sí me ven. Mi máquina está un poco lenta. ¿Cómo están? Ahora sí. ¿Cómo les va? Bueno, bienvenidos. Qué excelente. O sea que estamos hablando de derecho. Ok. ¿Qué les está faltando? ¿De qué año? ¿De qué curso? Cuéntenme un poquitito. Bueno, Bueno, nosotros ya nos... Ah, estamos ya, habla, habla. en el final de nuestra carrera, ya estamos realizando terminando nuestro trabajo de titulación. Ah, ok, ok. O sea que ya son abogadas. Casi. Casi, casi, ahí estamos ya. Ah, qué Sí. maravilla. Bueno, felicidades. Ya están preparadas para poder abogar, como les digo a mis estudiantes de derecho. Bueno, Sí, muy bien. Muy bien. Bueno, ¿en qué puedo ayudarlas? Me pareció sumamente interesante. Voy a poner así a ver si ahí me van a ver mejor. Me pareció sumamente interesante los planteamientos que me enviaron temáticamente. Me parecieron muy interesantes las preguntas y bueno, voy a tratar de ver a ver si estoy a la altura de poder contestarles. Son un desafío porque como yo le comentaba, creo que fue con Yaron o con Erika que me comuniqué. Con conmigo, Sharon. Sharon. Ah, con Yaron me parecía, ok. Yo le comentaba a Yaron que, bueno, que el tema es que, a ver, ustedes bien saben que la jurisprudencia es muy amplia y en nuestro país en realidad estamos muy atrasados con esto que están preguntando. No sé cómo están en Ecuador, pero me imagino que deben estar un poco más avanzados en parte. O sea que cualquier elemento que les pueda aportar sería increíble. Yo he dado conferencias sobre el tema de maltrato y abuso sexual infantil en niños con capacidades diferentes y discapacidades y he trabajado la problemática desde la parte psicológica forense en cuanto a este aspecto, ¿no verdad? O sea, cómo podemos preservar los derechos de niñas y niños que no solamente están vulnerados por problemáticas como el abuso sexual infantil y el maltrato, casos extremos, sino que cuando se suma esta cuestión de que además de que ya de por sí les cuesta expresar, tienen una discapacidad. Entonces, como la justicia, ¿no? Y el equipo interdisciplinario que en el caso nuestro trabajamos con la justicia, podemos aportar a esta temática y seguirla pensando. Así que bueno, más o menos eso era un poco mi propuesta. Cuéntenme a ver si me quieren contar las preguntas aquí y ya las voy respondiendo o qué mecánica quieren utilizar. Ya, primero nos gustaría saber desde su punto de vista como psicóloga forense, para usted Bien. qué es los trastornos mentales y de ahí procederíamos a las dos preguntas
de lo que es que hacemos referencia a la simulación de las personas que cometen delitos, que estos que simulan tener trastornos mental, ¿por qué no se Ah, los sancionan? O el o de qué sustento que manera, ellos tienen. Ajá. sí, Sí, Bien, no, más que nada, de qué manera se da esto de la simulación, si, o sea, si es algo factible, si existe, si se puede, si se puede. sí, Esa es la existe. pregunta. Bueno, a ver, son 3 preguntas en una. Voy a empezar de a una parte por vez, ¿ok? Lo primero, la capacidad diferente o la discapacidad genera una interrupción en la, diríamos, punitividad, o sea, genera una interrupción en que ustedes como futuras abogadas puedan hacer actuar la justicia sobre las consecuencias que tiene una conducta que desarrolla esa persona, porque supuestamente está incapacitada en su contacto con la realidad y en su conciencia de realidad y moral. ¿Ok? ¿Hasta ahí estamos bien? ¿Me van entendiendo? Cuando estamos hablando de personas con capacidades diferentes o discapacidades, estamos hablando por lo general de casos que son inimputables legalmente, o sea que no podemos procesarlos legalmente porque no tienen conciencia real, como tenemos todos nosotros, de lo que hacen o de lo que dejan de hacer, por acción o por omisión. Hasta ahí estamos. sí, Sí es cierto que desde el punto de vista psicológico y psicológico jurídico existen personas que también emulan la discapacidad, que creo que me parece que va más su trabajo por ese lado. sí, las preguntas Entonces, hacemos referencia a eso. bien, entonces, ¿qué sucede? Cuando hablamos de sujetos que emulan la discapacidad, hablamos de personas que estudian muy bien el comportamiento de las personas que no tienen capacidad de acción sobre sus conductas morales y o sociales con otros y las repiten. ¿Qué quiero decir con esto? La mayoría de los casos, y ahora las llevo al campo de la psicología forense, si son personas que emulan capacidades o discapacidades, en la mayoría de los casos estamos hablando de trastornos de personalidad o psicopatías, que son sujetos que tienen su hándicap personal o su carencia en la forma de ser frente al mundo y que manipulan los aspectos morales y jurisprudenciales también con el objetivo de poder, diríamos, conseguir sus objetivos personales. Entonces, de la misma manera que el problema en ellos, que es un trastorno de personalidad, se radica en la forma de ser en el mundo, también saben muy bien hábilmente que para emular una enfermedad tienen que, diríamos, comprender cómo las personas que tienen realmente la discapacidad no pueden responder frente a lo moral ni frente a las responsabilidades sociales y jurídicas. O sea, tenemos a un gran mentiroso frente a la sociedad que en realidad lo que hace es copiar y seguir mintiendo, copiar los comportamientos de quienes realmente tienen el problema de la discapacidad. ¿Qué quiero decirles con esto? Que la mayoría de las veces cuando estamos hablando de personas que emulan discapacidades, estamos hablando de un trastorno de personalidad que, entre comillas, gracias a su patología de personalidad, tiene la predisposición natural de poder saber cómo copiar al que sufre la patología realmente y transformarse a la vista de los demás en aparentemente un discapacitado más. El psicópata o el trastorno de personalidad desarrolla una característica en psicología forense que se trabaja en peristación y se trabaja en casos de identificación de discapacidad, que es el de la aloplastía. Los trastornos de personalidad son aloplásticos. Son sujetos que tienen la capacidad de emular o transformarse en lo que necesitan en ese momento para que los otros vean lo que ellos quieren ver, que sea visto, diríamos. Entonces, si quieren emular una discapacidad, van a transformarse automáticamente en un presunto discapacitado. Lo que sucede es que ahí ustedes tienen que trabajar desde lo jurisprudencial necesariamente y de manera obligatoria con un equipo interdisciplinario y con un perito como nosotros, forense,
que los acompañe y que dictamine, aplicando test como el MMPI o test diríamos, identificación de trastorno de personalidad, cuando es dudosa la situación, si el sujeto tiene elementos de manipulación o no los tiene y realmente confirma una discapacidad como diagnóstico. Las escucho, a ver, porque no las quiero tampoco atomizar demasiado. Sí, ok, entonces, en base, ¿no? Al peritaje se puede ahí realmente saber si esta persona pues está emulando. Exacto. En el caso de nuestro país, yo trabajé muchos años con justamente todo lo que es previsión social y hay un área que tiene que ver justamente con detección o peritación de presuntos casos de discapacidad. Entonces se pasa el sujeto por distintas áreas. Primero presenta toda la documentación que constataría realmente que desde lo médico tiene una discapacidad, pero después va a pasar a un área donde nosotros como peritos lo evaluamos psicofisiológicamente. Entonces yo recibo todo lo que es el informe neuropsicológico y médico para ver realmente qué tiene la persona, ¿ok? Y si constato realmente la patología, si es biológica, mucho más simple, pero si es una discapacidad mental, si la constato, pero a su vez observo en el paciente que hay elementos de manipulación o algo que me llama la atención, lo evalúo ahí mismo. Y en base a eso realizo un informe que presento a las autoridades que van a decidir si realmente se le asigna una pensión o no para la discapacidad que dice tener. Doctora, yo sé que esto no es tanto su campo, pero referente bueno, al campo de No te derecho, preocupes que me viven preguntando cosas que no tienen nada que ver con mi campo. sí, Cuéntame, a ver. mi pregunta más que nada es, ¿cómo, o sea, cómo funciona su legislación? ¿Tienen algún precepto aparte o está todo dentro del Código Orgánico Penal? No, yo les puedo pasar. Hay elementos que están en la parte de Código Civil, ¿ok? Que tienen que ver con todo el amparo. Han tenido suerte porque yo ahora estoy estudiando Derecho, justamente. Hay elementos que tienen que ver con la parte jurisprudencial civil, que están contemplados dentro de lo civil para lo que tiene que ver con las discapacidades, para lo que tiene que ver con las obligaciones que se tienen frente a las personas con discapacidad y para lo que tiene que ver con las obligaciones del Estado frente a los discapacitados y de los tutores, ¿no? Cómo se define un tutor, qué obligación tiene el tutor, etcétera. Y después hay una jurisprudencia que no les diría que están, no tiene el rigor de jurisprudencia, pero sí es como una, diríamos, un manual interno de lo que aquí se llama el Banco de Previsión Social, que trabaja con toda la identificación de elementos que hay que tener en cuenta cuando se solicita una pensión por discapacidad. Cuando la persona aquí en mi país solicita una pensión por discapacidad, va a el BPS, Banco de Previsión Social, tiene que presentar toda la indumentaria y toda la temática de historia clínica médica, etcétera, justificar que realmente tiene o padece la discapacidad la persona o sus familiares correspondientes, que actúen como tutores en su defecto, y posteriormente, ¿ok? Pasa a una serie de pruebas que lo evalúan. Y en base a esas pruebas se dictamina el nivel de, diríamos, discapacidad que el sujeto tiene y qué es lo que se le ofrece para compensar sus derechos civiles frente a la sociedad. Tanto sea pensión, subvenciones sociales, subvenciones económicas, ¿ok? No sé si es parecido a lo que ustedes tienen. Intuyo que ustedes deben tener una jurisprudencia en el Código Civil mucho más fuerte en la parte de discapacidad. ¿O no? Bueno, la verdad No. consideramos que respecto a este tema es bastante, Sí, es existe mucho muy, vacío. ajá, Ah, ok. exacto. Bueno, ok. Yo Nosotros, lo que les puedo, me comprometo para pasarles, disculpa, Yaron, ya estoy, les comprometo para pasarles material de aquí, porque quizás lo que pueda ser interesante es que si esta es la temática que les interesa y las convoca, puedan seguir estudiándola y hacer un estudio comparado jurisprudencial.
Yo no tengo problema que me vuelvan a consultar, pero sí Sí, se podría hacer. de hecho, nosotros estamos haciendo con derecho comparado, Ah, ok, sí, pero bien. no lo estamos haciendo con Uruguay, ¿Con ya, qué países lo pero están comparando? con Perú, Colombia y Chile. Pero ya como ahorita estamos hablando con usted, ya estamos como, por lo menos yo ya estoy pensando como que en cambiar un país. Con el de usted para ya comenzar a ya ahí hay una conexión y ya tenemos Mira, más no quiero ser conocimiento y todo traicionera eso. con mis colegas latinoamericanos porque ya tengo a colegas muy queridos en toda Latinoamérica y me quieren mucho de todos lados. Pero, a ver, porque si no me van a tomar idea. Uruguay tiene hace relativamente más de 7 años un sistema de cuidados, que así se llama, que se instaló, que también les puedo pasar información, que integra todo este elemento de las capacidades diferentes y discapacidades y las contempla, y esa brecha se ha abierto muchísimo. O sea, ¿qué quiero decir con esto? No solamente se limitan a cuadros extremos de discapacidad como retardos y retrasos profundos o sintomatología Down y demás, sino que también han agregado otros ítems, como por ejemplo, dificultades de trato frente a la vida, como por ejemplo las patologías TEA, que son los trastornos específicos del desarrollo, ¿ok? Las patologías TEA no necesariamente, no les voy a dar una clase de psicología clínica, tranquilas, pero no necesariamente integran el elemento de, a ver cómo explicarles, la parte más biológica, sino que también Uruguay ahora está contemplando como discapacidades para pensión patologías que están más centradas en la comunicación social y el comportamiento psicosocial de la persona. Un chico, por ejemplo, con TEA puede ser un chico con elementos autistas. Y eso no necesariamente tiene que tener en lo clínico un basamento biológico fuerte, como es un retardo, que ya es estructural, porque el niño ya nace con eso, ¿ok? Lamentablemente, pobrecitos ya nacen así, ¿sí? Pero ya se están contemplando otras patologías que son como mucho más amplias. Entonces, en base a esta ideología que se maneja aquí con la discapacidad, se ha aumentado el espectro de contemplación de discapacidad aquí en el país a través de este sistema que se llama Sistema Especial de Cuidados para la población más vulnerada. O sea que no quiero competir con mis colegas extranjeros, pero digo, Uruguay está bastante avanzado en esa temática. Y les digo algo más, para derecho comparado. Ustedes dirán, qué maravilla que ha avanzado. Sí, es cierto, pero como les digo una cosa, les digo la otra. Si bien hay un avance importante en la parte jurisprudencial, en esta línea de la contemplación de la discapacidad, también ha sucedido que ha sido bastante cuestionado esto, porque sí hay casos que lo requieren, pero tampoco es esta cuestión de abrir y darle habilitación y pensiones a todo el país, porque también hay casos así. Y ahí en esa población entra justamente la población que ustedes están estudiando también de los que emulan, porque hay mucha gente que no le corresponde recibirlo, igual hace la filita y la colita para ver a ver si puede recibir la pensión. Entonces, por un lado, jurisprudencialmente es muy bueno, porque uno dice desde lo legal, estamos dándole una amplitud de vida a personas que, sin elegirlo, tienen una limitación frente a sus derechos civiles, hasta ahí estamos, pero por el otro lado, cuando abro esa compuerta enorme, también entra un contingente de población que es muy manipuladora y que puede querer pensiones cuando no les corresponden. Entonces hay que aumentar los sistemas de contralor y de filtro en la parte pericial para evaluar a quién se le da y a quién no. Mi país tiene un problema importante con ese filtro. Cuidado. Tiene algo muy bueno, pero por el otro lado tenemos este elemento. ¿Ok? Y en este elemento nos encontramos con sujetos que, bueno, por ejemplo, a ver, los otros días me consultaron a ver si era habilitable o no pedir una pensión. Miren, justo para ustedes es esto, pero tal cual, fue el domingo que me lo consultaron. Yo estoy
37 estoy, 7-4, bueno, siempre estoy las 24 horas del día conectada y me hicieron una consulta consultándome y preguntándome a ver si estaba correcto poder pedir una pensión por una patología de ataques de pánico. La persona había tenido ataques de pánico, había configurado una circunstancia de explosión y de desajuste concreta en el tiempo, ¿no verdad? Incipiente, ¿qué quiere decir esto? Que no es un sujeto que nació con esa patología, y preguntaba a ver si le correspondía o no una pensión por eso, porque él había estado mucho tiempo separado de sus medios laborales como consecuencia de los ataques de pánico. Y claramente que no le corresponde. Pero sin embargo, como la jurisprudencia nuestra es tan abierta actualmente, este tipo de planteamientos los civiles se lo hacen. Bueno, a ver, yo no pude salir de mi casa por 2 meses por ataques de pánico, por el COVID, porque me vino agorafobia, etcétera, etcétera. ¿Me corresponde una pensión? No, porque es una circunstancialidad concreta que el sujeto después se va a recuperar de eso y va a volver otra vez a poder volver a hacer usufructo de sus derechos correspondientes. Trabajar, recibir el dinero por su trabajo, etc. No es algo que le sucedió, desgraciadamente, y lo inhabilitó de manera total. Entonces tengan en cuenta el parámetro inhabilitación parcial o inhabilitación total de la persona que pide la pensión. Cuando estamos hablando de alguien que solicita una pensión por inhabilitación total y es alguien que no padece de una patología estructural con la que nació, ahí tenemos que analizar bien los elementos de personalidad y de manipulación de la persona que está solicitando. Porque es muy probable que aparezca esto de, bueno, pero quizá me sirva. Bueno, no, pero a ver, no es para todo el mundo. ¿Ok? Cuéntenme a ver cómo van, porque se me quedaron muy mudas y tengo miedo de estarlas mareando. No, sí, tenemos una pregunta que Las que en quieran. sí es, ¿qué clases de tratamiento en su país se les da a las personas que han cometido un delito pero sufren de trastorno mental? Bien, en nuestro país, ese tipo de personas, tanto sean menores de edad, con minoridad, ¿ok? Menores de 18 años, o sea, menores procesados por situaciones delictivas, y o adultos van derivados a una institución de orden mental. O sea, se les ofrece un reclutamiento de orden mental en una institución de cuidados mentales con sistema de seguridad. ¿Ok? Por ejemplo, nosotros aquí tenemos instituciones públicas que tienen salas especiales de seguridad para este tipo de población. Y, o sea, ellos ya se quedan ahí, no es de forma ambulatoria, no es que entran y salen para cumplir su tratamiento y vuelven a salir y así Bueno, sucesivamente. eso dependería exactamente de cada caso, porque hay casos que sí pueden ser ambulatorios y hay otros casos que no. Lo que sí se hace es cuando el paciente se ingresa, yo trabajé muchos años en instituciones psiquiátricas así que ingresaban pacientes con estas características, cuando el paciente ingresa, se lo analiza absolutamente todo en su plano como asistente social, o sea, y en la parte psicológica, en la parte psicofísica y en la parte psiquiátrica. Pero el asistente social estudia su situación y bueno, y ahí aparece toda esta cuestión, si tiene pensión, si no tiene, si le correspondería, si tiene tutores, si no tiene, tanto sean patologías psiquiátricas del índole que sean, porque dentro del ámbito psiquiátrico también podemos tener cuadros de, por ejemplo, retardos severos con deterioro cognitivo, donde el sujeto se pone psiquiátricamente violento y agresivo. Y entonces esos casos hay que recluirlos. ¿Ok? Entonces, se analiza todo eso y se los integra y se los deja fijos. En la mayoría de los casos, en caso que el cuadro así lo requiera. Si no, ambulatorio con control en institución psiquiátrica. Pero si tuvo una incidencia penal, o sea, si estamos hablando de alguien, por ejemplo, con un retardo
¿ok? A ver, no con un retardo, porque con un retardo no sería procesable, pero alguien punible que sí presenta algún elemento extra de discapacidad que no es tan fuerte como para haber evitado que el sujeto no fuera, diríamos, procesado, va para una institución de salud para recluirse y se le pide que quede ahí, ¿no? ¿Verdad? Porque hay un tema que tiene que ver con que el juez ahí determinará la peligrosidad del sujeto, porque por más que el sujeto tenga una discapacidad, ¿ok? Del nivel que sea, que no le permita identificar cuánto daño peligroso puede hacer para terceros, el juez para quedarse tranquilo lo tiene que recluir. Porque no puede habilitar, diríamos, un procesamiento diríamos, lavado por discapacidad y dejar que el sujeto quede en condiciones cotidianas en contacto con su medio, cuando el sujeto capaz que es violento o peligroso para terceros a nivel social, ¿no? Se lo regula con la institución psiquiátrica en esos casos, tanto sea menor como adulto. Y, Ambulatorio en los casos que el juez quizás después evalúe que el nivel de peligrosidad del sujeto no es tan alto como para poder permitir que vaya y que vuelva al control institucional. y respecto a la legislación de su país, ¿hay una sanción para las personas que simulen tener trastorno mental y cometan un delito? No, no exactamente. Bueno, nos estamos, en 10 minutos nos vamos se nos va a cerrar, chicas, la reunión. No Sin exactamente, problema. disculpen, yo me voy a poner, quédense tranquilas, un avisito acá porque yo me extiendo y quiero que les sea bien, bien aprovechable, ¿ok? Esto que tú me preguntas depende, o sea, depende de las circunstancias. Por ejemplo, si el sujeto está cumpliendo funciones a nivel público, el Código Civil sí determina que tiene una especial punición porque cumple funciones públicas y hace este tipo de actividades de emulación de situaciones de enfermedad que no padece. Pero si no es un funcionario público, habría que ver si su emulación no está enlazada a otro tipo de figura que pueda procesarse civilmente, porque si no, en su defecto, no tienen un procesamiento. No existe algo a nivel del Código Civil, ¿ok? Por lo menos no del civil, ni tampoco de la Constitución mínimamente, que diríamos obligue a que el sujeto cumpla una pena en caso que mienta sobre una patología de salud. Por ejemplo, sí existe una jurisprudencia que tiene que ver con los usuarios de salud, donde en realidad ahí son las instituciones sanitarias las que tienen como normas y cosas en las cuales el usuario no puede hacer porque si las hace después no puede reclamar. Pero no tenemos en la parte de constitución civil o código civil, mejor dicho, no constitución, código civil, no tenemos algo que nos hable de eso específicamente. Por lo menos no que yo conozca. Les puedo averiguar, puede haber algún artículo que mencione indirectamente, pero no de manera directa. Entonces es como aquí más o menos, porque aquí tampoco especifica en un artículo del Código Penal que sancionen a una persona que emule o simule tener un trastorno mental al cometer un delito. Bueno, es interesantísimo lo que ustedes están analizando. Yo lo he planteado en muchos congresos hace mucho tiempo desde otro lugar. ¿Qué sucede con los casos donde el sujeto le copia acciones, por ejemplo, a un paciente con adicción a sustancias y dice que estaba en estado de consumo y mata a una persona o atropella a alguien? O sea, hay un homicidio no culposo, ¿no? Y no doloso, y dice, bueno, pero yo estaba consumido, ¿ok? Y le dicen, bueno, pero ¿dónde están las pruebas? Porque quizás se hace una espirometría o se hace una evaluación en la parte de sangre
no salen pruebas, diríamos, factibles desde lo forense, desde lo médico forense, pero sin embargo el sujeto sabe expresar o copia el comportamiento de alguien que estaba en estado de avanzado consumo y expresa que consumió previamente y que sí lo estaba. Entonces ahí ustedes llegan a disyuntivas que son muy complejas, que hay que trabajarlas, no solo desde el derecho comparado, sino también desde la comparación de casos en distintos derechos. ¿Ok? Porque ahí van a haber muchas líneas jurisprudenciales que le van a decir, bueno, lo que sucedió, sucedió, y nosotros no podemos, diríamos, instalar, o sea, procesar en base a lo que pudo, en base a lo que el sujeto dice que le pasó previamente. Procesamos en base a los hechos. Y los hechos es que accidentó a una persona en la vía pública. ¿Ok? Pero ¿qué pasa con todo esto otro que ustedes señalan, donde el sujeto puede manipular, puede hacerse pasar como que sí tuvo consumo, como que estaba en un estado de estupor maníaco o de furor descontrolado, que no le permitió? O sea, ¿cómo ustedes desde lo legal mensuran o miden todo ese elemento, no solamente para procesar, sino también en muchos casos para defender? O sea, depende de la posición en la que estén. Entonces, bueno, es todo un tema. Ahí hay líneas jurisprudenciales a nivel penal muy interesantes como Rossiuk, después les puedo pasar autores. Hay un autor alemán que tiene una línea jurisprudencial muy interesante donde estudia este tipo de casos desde perspectivas muy diferentes a las que conocemos en base a las líneas tradicionales como la anglosajona o la alemana. Son diferentes. Esta es una línea jurisprudencial alemana innovadorísima que él trajo, de hecho salió creo que hace unos 3 años, 4 años, sus estudios, es un autor muy conocido, Rosiuko Rislik, yo les voy a pasar ahora después la información y pueden fijarse ahí porque él justamente estudia todo eso. Dice, bueno, ¿qué sucede si nosotros, por ejemplo, un homicidio no doloso, por ejemplo, un accidente de tránsito, un siniestro, lo estudiamos desde otras perspectivas y tratamos de ver otros enfoques para analizar cómo se lo procesa el sujeto, qué se le permite, qué se le habilita y qué no? Entonces ahí ustedes entran en otro terreno, ¿no? Que tiene que ver con, bueno, estudiar la jurisprudencia desde otros ángulos y también eso hace que los aspectos forenses se analicen desde otro lugar también. Y la pena se instale desde otras partes. Entonces, bueno, ahí entra lo criminológico, como ustedes saben bien, lo criminalístico desde otro lugar, bueno, habría que ver, ¿no? ¿Verdad? Pero me parece interesante que puedan hacer la tarea de comparar casos a nivel internacional. Que eso Latinoamérica no lo hace. Estados Unidos trabaja mucho más en el derecho comparado, ustedes eso lo saben bien, y en la estructura jurisprudencial, ustedes como abogadas futuras lo saben bien, ellos comparan casos con casos y el tipo de sistema jurisprudencial norteamericano tiene esta característica. Nosotros en Latinoamérica no lo hacemos y nos perdemos, a mi humilde parecer, muchísimo conocimiento por eso. Traten de ver si pueden hacer algún estudio genealógico con captura de casos de distintas partes del mundo comparados, como se hace en perfilación criminal, que se cruzan y se comparan los casos a ver qué conclusiones pueden sacar en esa línea. Yo les voy a pasar el material. Listo, doctora. Muchas gracias. Bueno, por mi parte, considero que ya está respondido, nos respondió la parte de la reincidencia, de la reinserción. Entonces, bueno, lo último solamente, bueno, pero es casi lo mismo, porque la última pregunta se basaba en la reforma de la legislación. Entonces, creo que eso está claro. Entonces, Ya, creo la que reforma de la legislación puede ser muy interesante plantearla desde la comparación de casos. sí. Apliquen lo que hace la línea de pensamiento jurisprudencial norteamericano. Europa lo tiene, pero tampoco tanto, lo tiene más Inglaterra, pero Norteamérica utiliza la inducción completa.
el sistema de inducción completo a nivel científico de comparar caso, tengo este caso y lo comparo con este, con este, con este, con este y saco conclusiones. Yo creo que de ahí, por esta vía, en esta temática de la discapacidad, la emulación de discapacidad, el procesamiento de quienes emulan la discapacidad y cómo analizar estos casos y contemplar lo psicofísico, lo psiquiátrico en las causas que ameritan procesamiento jurídico, es por ahí. El análisis tiene que estar por ahí, quizás. Ahí van a encontrar un mundo que todavía no está explorado. Así que son conquistadoras. Sí, doctora, sí, Gracias, muchas abogada. gracias, de verdad. Abogada, futura abogada también. Ah, pero me tienen que avisar, ¿eh? Yo quiero ver esos títulos, esas fotos. Ya eso, Así las el año que publico. viene ya es eso de ahí. Ok. Ah, avísenme. Sí. Bueno, les deseo toda la bendición del mundo. Estamos en conexión. No se preocupen, me pueden mandar las preguntas que quieran. Yo estoy a la orden y les mando esos materiales ahora en un rato. Así ya lo van haciendo y manténganme al tanto. Ya Listo, listo, doctora. muchísimas gracias, de verdad. En cualquier momento igual podríamos hacer otra reunión de Zoom, si es Sí, posible. claro, me avisas Ya, y coordinamos sin problema. ya, no se preocupe. Gracias, doctora. Muchísimas gracias, muchas gracias. Bendiciones y éxitos. Igualmente. Igualmente. Chau, chau, chau. Bye, bye.